Buenas tardes. Algunas informaciones han beneficiado o han logrado recuperar un poco la esperanza al pueblo palestino. Por un lado, el reconocimiento al Estado palestino como Estado soberano de parte de España, Noruega e Irlanda. Por otro lado, la Corte Penal Internacional, que pone en el banquito de acusados tanto al ministro de Defensa de Israel como al primer ministro Benjamín Netanyahu. También están acusados de llevar adelante una campaña violenta en Gaza, tres responsables de la membresía ejecutiva de la resistencia palestina, entre ellos Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh y otro funcionario que opera en el exterior. Si bien se puede pensar que es el formato, la teoría de los dos demonios, lo importante es que por primera vez la Corte Penal Internacional somete a juicio a dos funcionarios de Israel, así como la Corte Internacional de Justicia también está analizando la denuncia presentada por Sudáfrica y Colombia acerca de los hechos trágicos que se dieron en estos 7 meses en Gaza y cuyo responsable principal es el Estado de Israel. Por otro lado, en estos tiempos se han agudizado las contradicciones internas entre Estados Unidos y el Estado sionista. Esto también ha beneficiado al campo palestino, habida cuenta que el principal aliado que tiene Israel comienza a tomar distancia de algunas de las estrategias que no están contempladas por la administración de Estados Unidos. Finalmente, también hay que tener en cuenta el avance que hubo del tema palestino en Naciones Unidas. En primer lugar, Argelia presentó un proyecto para que el Estado palestino sea aceptado como miembro pleno en el seno de Naciones Unidas. Más allá del veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, lo importante tiene que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas, que por más de 140 votos aceptaron el ingreso del Estado palestino en las distintas comisiones de trabajo que se dan en el marco de Naciones Unidas. Si bien ingresa con algunos derechos restringidos, es importante entender que hubo un avance en este ámbito y fundamentalmente esto se logró a partir de los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2023. Assalamu alaikum, profesor Julio Atencio. Wow, alaikum salam wa rahmatullah, profesor y amigo Néstor Suleiman, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar digamos, del fundador del álgebra, puede ser. Sí, sí, es cierto. Fundador, del creador del algoritmo, ¿cómo es eso? Bueno, contanos vos, por favor. Sí, sí, no, cómo no, mira. Bueno, aparte es lo que habíamos comentado la semana pasada, que íbamos a hablar de este intelectual de la época otra vez dorada del Islam, ¿no? Estamos hablando concretamente de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, que vos dijiste por ahí, Abu Shafan, sí, también se lo conoce latinizado como Abu Jafar, ¿no? No digamos lo que significa la traducción, hay muchos apellidos que tienen traducción al castellano. Jafar por ahí significa algo así como riachuelo, río, arroyito. Pero Abu Jafar algorítmico, con lo cual ahí viene la palabra algoritmo también, pero siempre todo relacionado con la disciplina y ciencia, ¿por qué no?, de las matemáticas, el álgebra, pero ahondando un poquito más en este intelectual Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi nació en el año 780, ¿no? Más precisamente en la ciudad de Khiva, lo que sería hoy la República de Uzbekistán, del califato abasí, ¿no?
y fallece exactamente 70 años después en Bagdad, capital de República de Irak hoy en día, también el califato abasí. Bien, él podemos decir que era astrónomo, geógrafo, era también, si se quiere, filósofo, pero básicamente la ocupación de él era matemático. Empiezo con esta ciencia, digamos. La matemática era astrónomo, geógrafo, filósofo, escritor, pero básicamente, como te decía, las matemáticas, era matemático. Es considerado como uno de los grandes matemáticos de la historia, Juanis. Y ya vas a ver por qué. Su obra más famosa es Compendio del cálculo por integración y comparación. Bien, ¿qué es esto? Él presentó la primera solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Para quien más o menos está en el colegio, no te digo la facultad de ingeniería, pero bueno, las ecuaciones lineales son todas las referidas a la recta. Y las ecuaciones cuadráticas es lo que es lo que dibujado gráficamente sería la parábola, ¿no es cierto? Pero y uno de sus principales logros en el campo del álgebra justamente fue la demostración de cómo resolver ecuaciones cuadráticas con el método de complementación de cuadrados, justificándolo geométricamente. Realmente, para emplear un lenguaje sencillo, disculpame, Néstor, era un capo. Pero vamos a hablar como corresponde, atrevido de mi parte. Era un verdadero intelectual, en lo que las matemáticas era un verdadero genio este hombre en esa época. No estamos hablando siglo VIII, siglo IX, de la época dorada del Islam, decíamos. También trabajó en el campo de la trigonometría, produciendo tablas de seno y coseno. Y la primera referida a las tangentes. ¿Está bien? Así que yo me atrevo a decir que está entre los 10 matemáticos de la historia universal. Esto no lo vamos a encontrar en ningún texto, digamos, científico, ¿no? Pero en la historia, lo que marcó, lo que señaló, lo que graficó este intelectual, Al-Khwarizmi, este matemático trascendental, yo lo ubicaría entre los 10 matemáticos de la historia. Su importancia también radica en que fue el primero en tratar el álgebra como una disciplina. ¿Está bien? Podemos decir, yo no voy a discutir con los pedagogos, pero uno considera una de las ramas de la ciencia justamente las matemáticas, ¿no? Pero hoy podemos decir que el álgebra tranquilamente es una disciplina que va a acompañar siempre las matemáticas. Bueno, él tenía una buena formación, ¿no? Es decir, en Bagdad, en la Beit al-Hikma, la casa de la sabiduría, ¿no? Es Así decir, es, así es. en Sí, sí. Bagdad ha sido fuente de saber, de sabiduría, en los mejores siglos del Islam. La proyección, digamos, que ha tenido Bagdad ha sido increíble. Después, más tarde, con la Mustansiría, ¿no? Es decir, con la Medersa de Mustansiría también en el siglo Sí, sí, XIII, sí. Es cierto, digamos, es cierto. La universidad, hasta la llegada de Olagu y Temujin, ¿no? Que sí, sí. terminó. Es Es decir, cierto, sí, la famosa casa esa de la sabiduría que mencionas, que él fue funcionario ahí, por así decirlo, a ver, su empleador era la biblioteca del conocimiento, ¿no? Casa de la sabiduría. Muy bien, Bait al-Hikma sería la casa, Hikma es sabiduría, ¿no? Ya viene Muhakkama también, tribunales, bueno, Hakim es el filósofo, el sabio, ¿no? Todas palabras derivadas de Hikma, muy bien. Sí, sí, es cierto. Y ya que lo mencionas, hay que decir que cuando hicieron el saqueo, digamos, para poner un poquito en situación de qué estamos hablando, porque muchos a lo mejor no conocen la casa de la sabiduría o la casa del saber, del conocimiento, ¿no? De que ubicado geográficamente en la República hoy en día de Irak, fue saqueada, digamos, por el imperio también, ¿no? Pero ese es otro tema que no viene en cuestión. Hoy estamos hablando de Al-Juarizmi, ¿no? Pero sí está digno de mencionar lo que vos decís, que se destruyeron miles y miles, sí, miles de libros de conocimiento que fueron, digamos, una catástrofe, digamos, cultural para toda la humanidad, no solamente para el Islam, ¿no? esa catástrofe que Esto, se dio esto me parece que hay que decirlo, Néstor, esto, ¿sí? claro, esa verdadera tragedia que se dio en el antiguo Irak con la llegada de estos bárbaros, ¿no? Es decir, ya en el siglo XIII, bueno, se compara
con lo que ocurrió después en el siglo XX, con la tragedia que vivió, la ocupación de Irak, inclusive en materia de lo que es la biblioteca, piezas arqueológicas. Hay un trabajo de un venezolano que habla, que es especialista en bibliotecas, eh, y él dice que, bueno, donde se queman libros, luego se queman personas. Y así fue lo que ocurrió en Irak en el siglo XX, digamos, perdón, el siglo XXI, porque fue en 2003, Sí. y en la antigüedad, en el siglo XIII, ¿no? Justamente yo salté la historia y hacía mención a este atropello actual, pero es digno de mencionar el que vos decías del siglo XIII, ¿no? O sea, un doble saqueo, digamos, cultural, en definitiva, Así decíamos, para es. toda la humanidad. Sí, y bueno, también se destacó como geógrafo, como astrónomo, esto hay que decirlo también. Hizo revisiones de los escritos de la obra de Ptolomeo, la parte geográfica, logrando enunciados también, enumerar todo lo que es las longitudes y latitudes de varias ciudades, que en ese momento era algo inédito. Bueno, también escribió varias obras sobre el astrolabio, el reloj solar, el calendario, y produjo varias tablas astronómicas, ¿no? Por ahí mencioné sin querer el astrolabio, pero hay que decirlo como un instrumento astronómico para ubicar la posición de los astros en ese momento Así es. y modificado hoy en día con la tecnología, ¿no es cierto? Pero Bien. bueno, creo que no, quería mencionar en todos este volumen de importantes intelectuales que venimos mencionando en estas últimas semanas, al Juarísimo me quiere una consideración especial. Bueno, Julio, nos encontramos en la próxima con otra sorpresa. Seguramente, inshallah, si Inshallah. Dios quiere. Allah Más más. salam, Más adelante. más salam. Es la lica. Distintas comunidades étnicas, religiosas, nacionales, han contribuido a fortalecer la identidad o las identidades de los distintos pueblos, especialmente en la región del creciente fértil, o si ustedes prefieren, Medio Oriente. Para hablar de este tema y de la importancia que tienen estas comunidades, hemos convocado al amigo, compañero, Ricardo Berajín, que es licenciado en sociología y además es una persona que se ha especializado en estas temáticas que tienen que ver con estos pueblos originarios de la región del creciente fértil. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. Haciendo una pausa aquí con mis alumnos de colegio secundario. Muy bien, Eh, muy bien, muy bien. Mucho gusto Bueno, participando en el programa. para nosotros es un gusto muy grande, un orgullo tenerte a vos en el programa porque conocemos de tu trayectoria, de tus trabajos que tienen que ver con distintas temáticas, ¿no? Vinculadas a Oriente Medio, pero en esta oportunidad queríamos hablar sobre estos pueblos que contribuyeron y aún contribuyen, por supuesto, a la formación de la identidad de toda la región del creciente fértil. Por ejemplo, los asirios, ¿no? Que es una comunidad además muy sufrida, como el resto de los cristianos, ¿no? Por ahí en tiempos oscuros, cuando la intolerancia significó el martirio para gran parte de esas poblaciones. Pero bueno, te escuchamos, querido Ricardo. Gracias, Néstor. Bueno, voy a hablar también desde mi experiencia familiar, que es lo que me llevó también a investigar determinados temas, a realizar viajes, a hacer un intento de doctorado que no lo culminé en antropología en España, pero que me permitió tener acceso también a mucho material interesante. De hecho, la, hay algo que se llama espíritus de época, ¿sí? Y que cuando uno se pone a analizar la historia ves que a veces estamos muy condicionados por el pensamiento general que prevalece en un tiempo determinado. Y yo quiero destacar, por ejemplo, que el tema de las identidades alternas o minoritarias que conservan cierto sentido de pertenencia
diferenciado. Bueno, estuvo muy tapado, primero en una doble condición, sobre todo la mitad del siglo XX hasta los años 80. Y tuvo que ver con que en el periodo anterior, desde fines del siglo XIX, la época de la decadencia del Imperio Otomano, cobraron auge, digamos, hubo dos grandes macroideologías que se transformaron en totalitarias. Una, la religiosa, la identidad puramente religiosa como algo central, entonces donde el Estado tenía que reflejar, tener un apellido religioso. En sociedades poco secularizadas, leyes de una determinada religión, donde había tolerancia, pero había desigualdad jurídica y además en momentos de mucha crisis o de la Primera Guerra Mundial con países occidentales, todas las minorías, por ejemplo, cristianas en Medio Oriente fueron vistas como enemigas o potenciales aliadas de los países expansionistas europeos que querían repartirse los despojos, digamos, del Imperio Otomano. Y por otro lado, el nacionalismo, que también llegó de Europa, que en cierto modo fue modernizador, porque viene de la modernidad, de la secularización, pero que no tiene que ver con nuestras tradiciones culturales de convivencia y de sociedades interculturales, sino que vino digamos, la idea alemana y rusa. Esos fueron los modelos nacionalistas que se tomaron en Medio Oriente por todos los nacionalismos, desde el nacionalismo armenio al árabe, al turco, al sionismo, que no deja de ser otro nacionalismo radicalizado. Entonces todos, con esa matriz de Europa oriental y central, supusieron que cada pueblo tenía que tener un Estado y ese Estado tenía que responder únicamente a una sola etnia, un solo idioma, una sola religión y demás, y tratar de unificarse con sus pueblos hermanos que habían quedado en otras fronteras. ¿Esto qué significó? Significó, por ejemplo, que si bien en un principio hubo reformas modernizadoras en la época del Imperio Otomano para una constitución donde nominalmente se declaraba la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de etnia y de religión, esto ocurrió las Tanzimat en 1853, todo esto no fue aceptado, fue papel mojado en la práctica, en el interior de los territorios, y empezó a crecer frente a las pérdidas que tenía con Europa una idea de desprecio turca a los otros pueblos y querer llegar a unificar a los pueblos túrquicos hacia Asia Central. Entonces, en lugar de mirar los territorios del norte de África o de las Balcanes que venían de perder guerras, empezaron a querer unirse con Azerbaiyán y con otros pueblos túrquicos y les molestaban las minorías que había en el medio. Entonces, una de las causas del genocidio armenio, asirio y griego póntico, porque fueron tres etnias, básicamente, además de griegos occidentales, pero por ejemplo tenías regiones mayoritariamente de griegos pónticos en el este del Mar Negro desde hace 5.000 años, tenías la Armenia histórica en torno al lago Van, y armenios en todas las ciudades importantes del Estado otomano, y tenías la minoría étnica asiria, que era básicamente rural, eran los cristianos también más pobres, divididos en 5 religiones, con el idioma siríaco, que es una variante del arameo, que tiene mucho de acadio todavía, y que viven sobre todo en el sudeste de Turquía, norte de Irak, la cuna es Mosul, Nínive, toda esa zona, parte de Siria, y también Irán, en la ciudad de Urmia, en Irán y hasta en Teherán hay de estas minorías. Fueron dispersadas, fueron también masacradas junto a los armenios, y empezó también una diáspora que los llevó muchos a Líbano, a Siria sobre todo, y América, Argentina. Quizá pocos conocen que Fairuz, la mítica cantante libanesa, es de nuestra etnia, o sea, es asiria, su padre sobreviviente también del genocidio asirio, emigró de la ciudad nuestra
de origen mardín en el sureste de Turquía, emigró al Líbano. Qué bien. La propia familia de mi abuelo tenía un hermano. Bueno, uno se fue a Siria y mi abuelo se fue a Siria y mi otro, el hermano, a Líbano. Una rama de la familia se transformó en libanesa y la otra se transformó en Siria, para que te des una idea de lo que significó. Y bueno, entonces la cristalización también de estados en clave nacionalista cerrada, monoculturales, llevó a muchos malentendidos, muchas masacres, mucha intolerancia, la necesidad de convertir al otro, no ya en forma religiosa, sino a que abandone su cultura y adopte la cultura oficial. Así y eso estaba naturalizado y eso lo seguimos viendo sus coletazos hoy día. Bueno, yo creo que hoy tenemos los elementos, Néstor, para cambiar de chip. No, perdón, quería meter un bocadillo. Bueno, en Irak, en el 2003, en febrero del 2003, los caldeos, los cristianos en general, eran 1.500.000. A partir de la, digamos, de la ocupación, con la intolerancia religiosa que se fue generando, con esta pelea entre las milicias sectarias, en Irak hoy quedan escasos 250.000 cristianos. O sea, se ha perdido gran parte de ese, digamos, de ese caudal cultural determinante en la formación de la Mesopotamia, ¿no? Del ser mesopotámico, digamos, ¿no? Bueno, es lo que vos estás diciendo, tal cual. Y bueno, eso es un etnocidio, eso es una limpieza étnica buscada. Así es. Por ejemplo, en la época de la monarquía en Irak, Hati al-Nusri era ministro de Educación, venía de ser funcionario otomano y dejó el nacionalismo turco, pero con los mismos errores del nacionalismo turco adoptó el nacionalismo árabe. Entonces, ¿qué propuso? Propuso dispersar a las minorías, la dispersión de los asirios, para que pierdan su cultura. Terrible, ¿sí? Terrible. No la desaparición física, sino fomentar que se vayan. Un poco lo que hace Israel en los territorios palestinos. Así es. La misma matriz de pensamiento. El mismo formato. Esa matriz de pensamiento viene de Europa Central, viene de los nacionalismos ruso y alemán. Querido Ricardo, queremos contar contigo, digamos, cada 15 días, cuando te sea, digamos, esté dentro de lo posible de tu agenda, para que, bueno, tengas tus columnas y, bueno, abordemos estas cuestiones que tienen que ver con estos grupos que realmente generaron un caudal cultural tan importante que hoy es imprescindible en la formación de esta identidad. Queremos que esté presente cada 15 días o, si tu tiempo lo da, toda la semana. No tenemos problema. Y te agradecemos la participación. Con muchísimo gusto, Néstor. Un placer. Y estoy ansioso también para que vos nos hagas crónicas desde que sé que vas a visitar mi tierra de origen dentro de poco. Gracias, abrazo. Nos ayuda a mantener la identidad. Muy amable. Abrazo grande, gracias. En los últimos bloques hemos estado hablando sobre los agentes y actores en las regiones de Oriente Medio. Hemos avanzado en el tema del Líbano, en Siria, y en este caso queremos referirnos a la República de Irak, la región de la Mesopotamia iraquí. Para empezar, hay que tener en cuenta, como bien lo muestran los mapas, las bases que tiene Estados Unidos. En este caso vemos en Irak, en Ain al-Assad, y también en Siria, que son bases móviles, movimiento, en la región de Deir Zur y en Hassan. Las bases que están en Siria son bombardeadas por las milicias pro-persas que operan en Irak. Son bombardeadas desde el territorio iraquí.
igual que la base de Estados Unidos en Ain Assa. Ahora bien, ¿cuál es el papel de las fuerzas de Estados Unidos en Siria? Lo habíamos dicho en un programa anterior, que en ese lugar están para brindarle apoyo logístico al Frente Democrático Sirio, que es un frente de agrupaciones cuya conducción está en manos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que en la versión de Der Sur, en la versión siria, se conoce como las Unidades de Protección Popular. Viendo cómo están organizadas las bases de Estados Unidos, tanto en Siria como en Irak, comprendemos cómo actúa este actor principal, este actor foráneo en el territorio iraquí, en este caso hablamos de Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta que en el Irak, en los últimos 20 años, se fueron dando una serie digamos, de movimientos y de formaciones militares, y que es muy importante atender para ver cómo ha sido el desarrollo de estas estructuras político-militares. Por un lado hay que hablar del partido Ba'ath, un partido que quedó prácticamente extinguido, desaparece a partir de la invasión en el 2003, sus cuadros militares comienzan a organizar la guerra de guerrilla en contra de las fuerzas de ocupación. En esos momentos se conocían las estructuras como el grupo Naqshbandiyeh, liderado por Brahim Duri, que era el vicepresidente de Irak, y también otra estructura que se conoció con el nombre de los Fedayines de Saddam. Este partido, que nació en la década del 40 del siglo XX, tuvo una presencia en Irak, una presencia efectiva, desde 1968 hasta el 2003. Otro de los actores importantes tiene que ver con el grupo Al-Qaeda, dirigido por Zarqawi. Zarqawi comienza a operar en el territorio iraquí a partir del 2004. Tiene una vida muy efímera porque al cabo de 2 años es, digamos, asesinado por Estados Unidos. Pero hubo un papel importante en lo que tiene que ver con la lucha ante la presencia de Estados Unidos, pero también un papel muy negativo, porque Al-Qaeda acostumbraba a generar un conflicto interno antagónico entre las distintas comunidades religiosas, y esto ocurría por los ataques que hacía el grupo de Al-Qaeda, conducido por Zarqawi, a los distintos centros chiitas, generando entonces una guerra interreligiosa que nunca benefició a los procesos que tenían que ver con lograr una independencia de Irak, lograr en forma efectiva el desalojo de todas las fuerzas extranjeras. También otro de los actores importantes dentro del escenario iraquí en los primeros años de la intervención militar de Estados Unidos es el ejército Mehdi, conducido por Muqtada al-Sadr, un grupo que está alineado en algunos tiempos hacia Irán, luego toma distancia y representa los intereses, o pretende representar los intereses de la comunidad chiita local, pero que lo que hay que aclarar que ha tenido una buena performance electoralmente en los últimos tiempos, en una alianza que llevó adelante con el Partido Comunista iraquí. Otro de lo que ha tomado una trascendencia internacional es el Estado Islámico, conducido por Abu Bakr al-Baghdadi. Este grupo, que se alojó especialmente en el norte de Irak, en la región de Nínawa, y que fue desalojado en el 2017 a través de una alianza
que llevaron adelante Estados Unidos, las milicias pro-persas en Irak, los peshmergas kurdos con el apoyo de Israel y el ejército federal iraquí. Un grupo que también tuvo su injerencia y un desarrollo bastante considerado en la región de Del Sur, en Siria. Siguiendo en la lista de los actores que han tenido un protagonismo muy importante en Irak, hay que nombrar a Qasem Soleimani, quien fuera asesinado por Estados Unidos hace unos años, en los últimos tiempos de la gestión de Donald Trump. Qasem Soleimani era responsable de la Guardia Nacional Islámica, que es una estructura político-militar, financiera, que ha armado como si se tratara de un estado paralelo en Irán. Muy similar a lo que hoy es el Hezbollah, que también responde a los intereses de Teherán en el Líbano. Es decir, el Hezbollah en el Líbano tiene ha armado un estado paralelo con una estructura política, militar, financiera, que es determinante en muchas cuestiones que tienen que ver con el escenario libanés. Qasem Soleimani, como responsable de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha sido el formador de las distintas milicias que se han dado en Irak. En Irak se ha conformado un movimiento de resistencia iraquí, que lo conforman milicias todas alineadas con Irán. Esas milicias son la Hashd al-Shaabi, que es la más numerosa, la falange Hezbollah o el Kataeb Hezbollah, que es una terminal del grupo Hezbollah del Líbano, y otros grupos menores que participan dentro de la estructura de lo que se llama Movimiento de Resistencia Iraquí. Pero además hay un hecho importante en este frente de resistencia en Irak. Y yo lo ubicaría entre comillas, ¿no? De resistencia en Irak. Digo entre comillas, considerando que la terminal de estos grupos es la República Islámica de Irán y poco tiene que ver con los intereses de la propia sociedad iraquí. Hay un grupo que depende de las milicias Hashd que se llama la Brigada Babilonia, dirigida por un señor cuyo nombre es Rayan Kaldiani, que es un iraquí caldeo que trabaja al servicio de Hashd, de la milicia de Hashd, y que ha armado una milicia con unos 300 hombres. Lo comentan, la mayoría dicen que los integrantes de esta brigada son todos chiitas, solo hay un puñado de cristianos, pero que trabaja al servicio de este proyecto que tiene que ver con la República Islámica de Irán. Serían los cristianos oficiales que posee la teocracia persa en territorio iraquí. En este bloque, retomando algunos de los ejes que tienen que ver con el bloque anterior, o aquel que hacía referencia a los actores en el territorio iraquí, hay uno en especial que ha tenido y que aún tiene un protagonismo trascendente en la sociedad iraquí. Y me refiero al Ayatollah Ali al-Sistani. Ali al-Sistani es un clérigo de origen persa, nació en Irán, hace un poco más de 2 décadas que está en territorio iraquí. Algunos decían que no habla bien el árabe. Bueno, puede ser una chicana, ¿no? Pero lo fundamental es que este señor Ali al-Sistani, cuando Estados Unidos ocupa Irak, se encargó de armar las milicias pro-persas, no pro-iraníes, pro-persas,
para llevar adelante una embestida en el territorio iraquí que significara finalmente la presencia de la teocracia persa, del proyecto de la teocracia persa en el territorio iraquí. Es decir, fue funcional a los intereses de Irán. Hoy el Ayatollah al-Sistani ha tomado un poco de distancia de Irán, porque disputa en el territorio iraquí el poder con aquellos que responden incondicionalmente a Irán. Esta es una de las internas que también existen en Irak en torno a estos grupos vinculados al chiismo. Ali al-Sistani fue el que declaró, manifestó algunas fatwas, algunos decretos que afirmaban en los primeros tiempos de la invasión de Estados Unidos, afirmaban estos decretos o pedían el apoyo a la fuerza de Estados Unidos contra aquellos que representaban al partido Baas, que lo tildaban como el partido del diablo, que era el partido gobernante en Irak. Ali al-Sistani fue el que alimentó las diferencias internas en la sociedad iraquí y que costaron, al cabo de los primeros 7 años de la ocupación, la huida de más de 1 millón de cristianos del suelo iraquí. 1 millón de cristianos que abandonaron Irak. Algunos fueron asesinados, otros están desaparecidos, pero la mayoría abandonó Irak por esta situación interna que se había dado, por esta lucha intestina, donde fundamentalmente era alimentada por este señor Ali al-Sistani. Un señor que recibió al Papa Francisco hace unos años en la visita que hizo el Papa en territorio iraquí. Para que quede claro, los que tuvieron que huir de Irak, en su mayoría son caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Es una comunidad religiosa que está en comunión con Roma. No se entiende cómo el Papa va a visitar a un sujeto que ha sido uno de los responsables de la huida de la mayoría de los cristianos caldeos, es decir, los que están en comunión con Roma, del territorio iraquí. Esto es lo que no se comprende, ¿no? Una responsabilidad también de la cabeza del Vaticano por estas tragedias que ha vivido la comunidad cristiana. Y finalmente quería terminar contando que otro de los actores que también tiene una preponderancia muy importante en el norte de Irak es el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, 2 partidos de corte feudal, uno conducido por la familia Talabani, la Unión Patriótica del Kurdistán, y el otro por las familias de los Barzani, me refiero al Partido Democrático del Kurdistán. Estos partidos, tienen una estructura política y militar, gobiernan en el norte de Irak, que es la región autónoma, y sus combatientes son conocidos con el nombre de peshmergas, que han participado muy activamente en desalojar a los miembros del Estado Islámico de la región de Nínawa, de la región de Mosul. Como siempre lo aclaramos, en compañía de Estados Unidos, de la Guardia Revolucionaria Islámica y de la milicia pro-persa. Decimos milicia pro-persa y no pro-iraníes, porque Irán es una nación formada por distintas comunidades nacionales. Están los azeríes, los baluchistaníes, los kurdos, los árabes, los persas. Entonces, estas milicias responden al gobierno central, que es conducido
por una casta de dirigentes que proviene de la comunidad persa. Al cierre de este bloque, queremos hacer mención a la tragedia que sufrió la República Islámica de Irán. Las muertes del presidente Brahim Raisi, del canciller y de otros 5 funcionarios importantes de la membresía ejecutiva de esta república teocrática que hoy se encuentra con un vacío político, habida cuenta de la falta de esta conducción que ha sido imprescindible en los últimos tiempos de este proceso político en Irán. Las hipótesis que se manejan tienen que ver, por un lado, un accidente, debido a las inclemencias del tiempo. Si esto es aceptado y si las investigaciones llegan a ese destino o a ese cierre, tenemos que entender que ha sido un hecho bastante difícil pensar que no tuvieron en cuenta que todos los importantes funcionarios del Ejecutivo iraní y de una de las provincias más importantes de Irán hayan estado juntos, viajando juntos en un helicóptero cuando se supone que las cuestiones estratégicas y por razones de seguridad debieron embarcar en distintas naves. Esto llama un poco la atención. Por otro lado, si se trata de un sabotaje, también hay que pensar que el lugar o la mano intencionada en ese accionar vinculado al sabotaje seguramente es o tiene que ver con el interior de Irán, es decir, con la puja interna que se está dando dentro de lo que es el escenario político iraní, que esto también es importante atender, porque el Ayatollah Ali Khamenei ya es un hombre grande, seguramente ya están hablando del sucesor. Raisi era uno de los puesto con el dedo en la sucesión de Ali Khamenei, pero también en esa lucha interna está como candidato a sucederle a Khamenei, Muqtada Khamenei, que es el hijo del líder supremo en Irán. En concreto, todos estos hechos que se han dado, toda esta tragedia que se está dando en Irán a partir de esta muerte y de la ausencia o el vacío político que se va generando, no termina contribuyendo o afectando el resto de lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Porque la planificación que tiene Irán, tanto en Siria, en Irak, en el Líbano, es la misma bajo cualquiera de las conducciones que puedan sucederse o que puedan intervenir en la República Islámica de Irán. Esto está claro, existe un proyecto de largo alcance y que no va a cambiar a pesar de las distintas figuras que se vayan turnando en el eje de poder de la República Islámica de Irán.